Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Caro Hernández. Bienvenidos una vez más a Palabra de Rudolf Steiner y hoy estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada maravillosa que nos encanta y que hace tiempo nos hizo el favor de compartirnos para nuestro canal de YouTube un texto precioso que habla de la esencia de la pedagogía Waldorf, que sin duda es un tema que a nosotros nos gusta mucho porque nos parece que aporta mucho a la sociedad y que enriquece. Así que hoy vamos a charlar con nuestra queridísima Sara Justo, que ya es parte de la familia de Palabra de Rudolf Steiner también. Es una mujer apasionada de la pedagogía Waldorf y tiene su página que es sarajusto.com. Ella es maestra Waldorf formada en Sydney, Madrid y en Italia. También es especialista en lengua extranjera. Se ha formado en materias artísticas y su uso como medio para trabajar las emociones. También tiene una formación y experiencia en la creación de proyectos educativos y acompañamiento a docentes y familias. También ha desarrollado trabajo del mundo emocional con los alumnos, los fundamentos de la autoestima, la autonomía y el descubrimiento de uno mismo y del otro. Se dedica a crear recursos y a ofrecer acompañamiento a todos aquellos que quieran crear un ambiente donde los niños crezcan sanos y felices. Y la verdad es que su página sarajusto.com está llena de valiosísima información y de temas muy interesantes, así que te lo recomiendo para que la conozcas más a fondo. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, Sara. ¿Cómo estás? Pues estoy encantada de estar aquí. Me parece que hacéis una labor muy bonita con estos programas de radio y con todo lo que compartís, así que feliz de poder charlar un rato y estar en vuestra compañía. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y primero me gustaría preguntarte cómo es que el arte proyecta o tiene que ver con el mundo emocional de cada uno. Es muy interesante esta pregunta. Mira, por ejemplo, cuando uno se pone delante de una hoja en blanco, ¿no? O cuando uno se pone a pintar, hay muchas cosas que no puedes controlar. Especialmente, por ejemplo, vamos a hablar de la acuarela que se hace en pedagogía Waldorf, que es sobre el medio mojado. Es decir, tú tienes una hoja mojada y cuando tú pones la pintura encima de la hoja, la pintura se expande. ¿Qué pasa? Que como se expande, tú eso no lo puedes controlar. Tienes que trabajar con lo que está pasando en la hoja. Tienes que, de alguna manera, adaptarte a lo que hay. Y esto al principio, por ejemplo, produce en los niños, al principio es como un poco de frustración, porque ellos querrían hacer una cosa concreta, pero digamos que la vida te lleva por otro lado y tienes que ir manejando esas emociones que te van naciendo en el proceso creativo para llegar a un resultado que quizás es diferente de lo que tú habías pensado, pero que al final has podido trabajar desde tu interior y has podido llevarlo a un punto diferente, ¿no? Entonces, digamos que cualquier proceso creativo pasa por estas fases, por esa idea que tienes al principio, esa intención. Luego tienes que gestionar todos los materiales y el efecto que van produciendo tus acciones y luego al final vas a llegar a un resultado, ¿no? Entonces esto es completamente un trabajo emocional, porque si te rindes y ante la adversidad o arrugas el papel y lo tiras, o claro, es como que ese proceso de ti ante el mundo es como lo que sucede también en la vida, ¿no? O sea, ese proceso artístico es como lo mismo. Y quizá así con palabras es más difícil de explicar, pero en el día a día con los niños lo ves, ¿no? Lo ves como esto les ayuda. Y también luego está el tema del color. El color tiene un componente anímico que afecta directamente a la manera en la que estamos, a nuestro estado emocional. Por ejemplo, cuando en la clase pintas con azul, de repente oyes el silencio, ¿no? Cómo los niños se aquietan, cómo entran en la calma. Luego otro día pintas con mucho amarillo o haces un fuego y acaba la clase que notas que todos están como vibrando ahí como la hoguera misma, ¿no? Entonces,
Esa es otra parte también que tiene el arte, ¿no? Que nos inspira y que se relaciona, ¿no? Tiene un efecto en la emoción que podemos sentir. O sea que es una gran herramienta, ¿no? Que tú como docente sepas, a lo mejor si tus niños están muy inquietos, pues ya sabes qué aplicar en esos casos, ¿no? Totalmente. Y luego, a ver, no solo el arte plástica, el arte, por ejemplo, musical, también tiene unos efectos. Por ejemplo, el empezar el día, como empezamos en el cole, con la parte rítmica, que todos los niños a coro conjuntamente están creando algo, es decir, cuando cantas a coro, digamos que estás compartiendo un mismo espacio mental, es decir, bueno, y anímico, pero digamos que estamos todos intentando crear algo común y de alguna manera compartimos eso que está normalmente solo dentro de nosotros, lo estamos compartiendo con los demás. Y esto crea una unión y un bienestar en el aula, facilita las relaciones sociales porque se sienten contentos de poder crear algo conjunto. Y bueno, y ya sin hablar del efecto que tienen pues, las notas musicales, los tonos mayores, los tonos menores, que conmueven el alma, que eso es una experiencia que todo el mundo ha tenido probablemente, ¿no? Que escuchas una melodía en tono menor y entra la melancolía y entra como toda esta sensibilidad, ¿no? Escuchas una melodía en tonos mayores y te lleva hacia arriba, es como... tiene un efecto muy, muy potente también. Una de las cosas que más me gustan de la pedagogía Waldorf es el hecho de que el maestro tiene que tener unos valores tan altos, ¿no? Que con sus acciones, que con su conducta invite o inspire a sus alumnos para que lo imiten, para alcanzar esos valores, para convertirse en una mejor persona. Sí, a ver, digamos que es muy importante el papel del adulto, ¿no? Porque los niños van a mirar, van a verse en él. Es decir, cuando nacemos están las neuronas espejo a tope, que son como las reinas del aprendizaje, porque a través de la imitación vamos incorporando nuevas habilidades que quizá no teníamos. Bueno, que no teníamos claramente. Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto, ya sea el maestro o sea el papá o la mamá o alguien, el adulto de referencia, es como la fuente de la que los niños beben. Y por eso es tan importante quién es esa persona. Porque puedes estar diciendo cosas maravillosas, pero si con tus actos estás haciendo algo muy diferente de lo que dices, los niños van a percibir esa incoherencia, van a percibir con más claridad la acción que la palabra, ¿no? Como esa frase tan bonita, que lo que eres habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices. No recuerdo de quién es la frase, pero me parece súper bonita porque pone de relevancia la importancia del trabajo interior, la importancia de desarrollarnos como personas sanas y felices y de cuidarnos y de estar equilibrados para poder acompañar a la infancia, ¿no? Tanto en el cole como en casa. Entonces, creo que esto es primordial. Luego, por otro lado, también está el tema de que el adulto lo que hace es observar y ver lo que el niño puede necesitar. Es decir, el adulto no llega y de forma directiva elige todo lo que va a hacer solo pensando en un currículum o solo pensando en lo que él siente que es importante, sino que lo que hace el adulto tiene la capacidad de observar y de acoger lo que el niño trae para que lo pueda desarrollar. No sé si me estoy explicando claramente, pero es como que hay cierta... digamos que lo que quiere es que el niño sea libre para ser quien es, pero para llegar a ese punto primero tiene que experimentar muchas cosas. Entonces el adulto va ofreciendo todo lo que siente que puede nutrir al niño y también va viendo lo que sale del niño, o de la niña por supuesto, hacia el mundo, ¿no? No sé si aclara mucho la pregunta o lo que comentabas, pero veo que es como un proceso en el que tanto el adulto como el niño tienen que crecer conjuntamente, ¿no? El adulto porque es esa referencia que el niño muchas veces imita y el niño va creciendo a través de esa escucha serena
y de ese acompañamiento que hace el maestro. Esto que decías me recuerda un poco lo que ocurre cuando te conviertes en mamá o en papá. Y pasa exactamente lo mismo, porque los niños son un gran espejo y de pronto vemos en ellos lo que hacemos, lo que decimos, y no solo eso, sino la manera en la que lo decimos. Y eso algunas veces asusta porque decimos, como que nos decimos a nosotros, no, yo no sabía que era tan cruel o no sabía que era tan poco amoroso, ¿no? Entonces esto nos obliga a trabajar en nosotros, a convertirnos en mejores personas. Y eso es lo bonito también de la pedagogía Waldorf, ¿no? Que ayuda a los padres, maestros, niños a formar una pequeña comunidad para que crezcan con otros valores, pero para que crezcan todos juntos. Sí. El tema de la comunidad es un tema principal en la escuela Waldorf. Digamos que es a partir de la cooperación entre los padres y los maestros que realmente la infancia puede florecer. Si en casa está pasando algo muy diferente de lo que está pasando en el cole, los niños lo viven como una incoherencia y es muy, muy difícil, ¿no? Entonces ahí el trabajo entre las familias y los maestros es imprescindible. Y además es muy bonito porque se puede crecer conjuntamente, ¿no? Como que el maestro o la maestra observa algo en el niño y lo comenta con los papás, o los papás observan algo y lo comentan con el maestro. Y entonces a partir de ese trabajo surgen cosas preciosas. Y muchas veces es justo lo que tú dices, ¿no? Cuando vienen algunos papás y me dicen, oye, pues nos damos cuenta que es muy perfeccionista, que no es capaz de, pues cuando algo le sale mal, pues se enfada mucho y todo lo repite hasta que le queda perfecto. Y entonces yo siempre les pregunto, ¿y alguno de los dos tiene esa sensación? O tiene, ¿no? Como os pasa alguno. Claro, y ellos se ríen porque dicen, pues sí, efectivamente, ¿no? Siempre hay una respuesta de, sí, a mí también me pasa. Y entonces siempre les digo, pues mira, solo por el hecho de que tú seas consciente de eso y que lo intentes, que intentes ser un poquito menos perfeccionista y que lo expreses delante de él va a aprender que se puede cambiar. Simplemente, aunque tú no lo consigas, solo el hecho de tú intentarlo y tú tenerlo en tu conciencia, va a hacer que ese hijo tuyo o esa hija tuya vea la posibilidad del cambio, ¿no? Y además vea que uno puede, o sea, que uno cuando tiene pues eso, una virtud o algo, lo que sea, que quiere modificar sí, que quiere hacer un cambio, que se puede hacer, que es posible, que no solo nos quedamos con quienes somos y ya está, sino que existe una posibilidad de evolución, ¿no? Sí, es muy, siempre cuento la anécdota porque es muy llamativo. El primer año que estaba trabajando como maestra, un día estaba contándoles la narración a los niños, que eran 6 niñitos nada más, era un cole muy chiquitito en Girona, y de repente mientras contaba la historia yo veía que los niños alzaban las cejas, las alzaban y las bajaban, las alzaban y las bajaban. Yo decía, ¿qué les pasa? Yo pensé, ¿se están riendo de mí? O sea, no sé, como que no entendía que por qué hacían ese gesto, ¿no? Pero realmente era un gesto totalmente inconsciente. Y a la que me di cuenta, me vi mi reflejo en la ventana, que había un cristal, y era yo que estaba, cada vez que contaba algo muy emocionante, subía las cejas y las bajaba, ¿no? Y entonces ellos de forma automática hacían lo mismo. Y es muy curioso porque yo no era consciente que yo lo hacía hasta que lo vi en ellos, que es lo que tú comentabas, que sí, hasta que no lo ves, no te das cuenta que lo haces, ¿no? Sí. Oye, pero está claro que los niños de ahora son diferentes, ¿no? Hace poco hablaba con una persona que me decía que los niños de antes eran mejor porque jugaban solos y los de ahora pues necesitan mucha atención, quieren que los estés mirando todo el día, son muy demandantes en comparación con los de antes. A mí me tocó dar clases de oratoria hace poco y me quedé impresionada porque era imposible dar la clase, no paraban de golpearse, de jugar, no estaban quietos. Pues es que hay muchos factores que son como, digamos, que pueden ser el origen de esa conducta, ¿no? Sabemos de sobra que los medios audiovisuales afectan y alteran a los niños y a los adultos, nos alteran a todos, ¿no? Ahí tengo una anécdota también muy graciosa, que yo no tenía televisión y fui al cine a ver Avatar en 3 dimensiones.
Y hacía muchos años que no veía ni la tele ni iba al cine porque vivía en el campo y no tenía la necesidad. Y estuve por lo menos 3 semanas soñando con la piel de los avatares, con los ojos, o sea, como me impactó tanto esa imagen. La verdad es que la peli es muy bonita, o sea que tampoco fue una cosa negativa, pero digamos que me impactó tanto que soñaba con ellos. Entonces, imaginar el bombardeo que puede ser para niños chiquititos que están todo el tiempo delante de las pantallas. Entonces, a ver, la primera cosa que se le dice a los papás cuando entran en un cole Waldorf es ojo con esto. O sea, no se trata de prohibirlo totalmente porque efectivamente estamos en el mundo y no se trata de prohibir, pero se trata de moderar y también elegir según la edad qué cosas hacen bien a los niños y qué cosas están totalmente, pues eso, que de alguna manera provocan esa agresividad o que son muy impactantes. Hay niños que son más sensibles que otros también. Yo, por ejemplo, soy muy sensible, como pude comprobar, ¿no? Pero hay otros nenes que igual no son tan sensibles y niños que sí, que ven algo y ya tienen pesadillas, ¿no? Entonces, digamos que esa sería una primera parte. Pero la segunda parte, que también es muy interesante y que es algo que hay que cuidar mucho, es que yo creo que antes los padres no tenían tiempo para estar completamente pendientes de los niños. Es decir, la vida era muy... Bueno, se trabajaba muchísimo, ¿no? Era como mucho más... yo creo que era más dura en algunos aspectos, en otros no tanto. Pero digamos que si la mamá o el papá estaban en casa, estaban haciendo sus cosas y los niños estaban haciendo las suyas. Es decir, no estaban jugando todo el tiempo con los niños o atendiendo a todas sus demandas. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora, digamos que a los niños les satisfacemos sus deseos casi de forma inmediata. Es decir, no hay una espera, es como todo ya, lo quiero todo ya y nos hemos acostumbrado un poco a ponerlos en el centro y a ni siquiera mostrarles que nosotros también tenemos necesidades, que nosotros somos personas humanas, que necesitamos descansar, que necesitamos silencio a veces, que también tenemos hambre, tenemos sueño. Sí, ¿no? Es como que si nosotros no les mostramos que tenemos necesidades como ellos piensan que los demás no las tienen y que ellos tienen derecho a ser el centro de atención todo el tiempo. Entonces esto realmente es un daño que les hacemos, no es, o sea, en nuestro afán por querer que sean felices y que estén bien y atenderles de forma correcta, a veces creo que nos vamos al otro extremo y se acostumbran a tenerlo todo el tiempo y cuando les dices que no a algo, esa frustración desemboca en una rabieta gigantesca, ¿no? Entonces, claro, si tú les acostumbras, si tú les ayudas a ver, pues eso, que todos colaboramos en las cosas de casa, que igual que tú necesitas esto, yo necesito esto otro y que hay que ver. Si trabajas con ellos de esa manera y además creas un ambiente en el que ellos puedan ser autónomos, en el sentido de que no dependan de ti todo el tiempo, que tengan un lugar de juego seguro, donde ellos pueden estar haciendo sus cosas y tú las tuyas, digamos, que eso también es muy de pedagogía Waldorf, que el adulto está haciendo en el patio, pues igual está arreglando una silla o haciendo algo y los niños están jugando a su alrededor, no está jugando el adulto con los niños, no está dirigiendo su actividad, no está organizando una carrera de no sé qué, sino que el adulto está haciendo su labor y los niños están jugando a su juego, que es, digamos, su trabajo, entre comillas, ¿no? Que es jugar. Pero será una idea equivocada, ¿no? Que tenemos de pensar que los niños no son capaces de encontrar juegos que los entretengan y creemos que así los ayudamos, diciéndoles a qué jugar y cómo jugar porque los vemos incapaces. O va por edades, porque igual un niño de 3 años no va a organizar un juego súper estructurado como a lo mejor lo puede hacer uno de 8. Pero a su manera y a su nivel sí lo hacen, ¿no? Lo hacen. Lo que pasa es que se vuelven dependientes. Es decir, si nosotros cuando el niño es muy chiquitito, de bebé, está ahí con sus cosas, mirándose sus manos, haciendo lo que sea, ¿no? Con el pie, con esto, con lo otro, dando vueltas, girándose. Si de repente tú lo coges
cuando a ti te parece, para enseñárselo al vecino, para que te dé un beso, para no sé qué, y vas interrumpiendo su juego sin darte cuenta, pero a menudo porque tienes mucha atención hacia él, el niño se hace dependiente de ti, entonces ya no desarrolla su juego de una manera natural. Entonces, si en vez de eso los observamos y les damos espacio para ser quienes son, y cuando el niño viene hacia mí, entonces yo lo acojo, pero claro, para eso tienes que estar súper presente y súper despierto y tener un tiempo de calidad con tu bebé o con tu niño que muchas veces no conseguimos tenerlo. Pero vamos, cuando somos capaces de dejar que sea el niño el que se aburra y el que venga hacia nosotros, en vez de ser nosotros los que estamos todo el tiempo ofreciendo o jugando o antes de que nos lo pida ya estamos ahí, pues yo creo que mejora. Y por otro lado, el aburrimiento es fabuloso, que esto lo decimos mucho en la escuela de Waldorf, que el aburrimiento es la raíz, digamos, es la fuente de grandes descubrimientos en el mundo. Cuando uno se aburre es cuando puede crear. Si está todo el tiempo activo haciendo cosas, es muy difícil crear cosas nuevas, porque no tienes una necesidad, ¿no? Y aprovechando tus conocimientos en el tema de la autoestima, ¿qué herramientas nos puedes compartir para implementarlas en la vida de nuestros hijos o incluso los profesores con los alumnos para ayudar a construir una buena autoestima en los más pequeños? Porque es un tema del que hablamos mucho, pero que desconocemos cómo abordar, cómo manejar, cómo tratarla. Sí, claro, aquí también, bueno, yo no sé si es la escuela Waldorf en sí o es el trabajo que se hace simplemente porque observas. Es decir, el hecho de que en las escuelas Waldorf se ponga tanta atención en la observación hace que descubras muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los fundamentos de la autoestima es que uno se sienta capaz. O sea, si yo me siento capaz, yo me voy a poder valorar a mí mismo. Si yo me siento incapaz, no. Entonces, por ejemplo, cuando el maestro es la fuente de todas las correcciones o el padre o la madre y de la verdad absoluta, si nosotros nos relacionamos con los niños expresando siempre que nosotros tenemos razón y que somos la fuente del conocimiento y ellos no, es muy fácil dañar su autoestima. O si les corregimos en voz alta delante de toda la clase, o si la corrección siempre parte de nosotros en vez de ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto no sea así? Pues, por ejemplo, si tú ves que tu hijo o tu hija está haciendo algo, aunque tú creas que lo está haciendo mal, si no es que hay un peligro inminente, déjalo porque igual está descubriendo algo nuevo, está creando su propia manera de hacer algo. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero es muy típico que el adulto vaya y diga, no, así no se hace así, ¿no? Y muchas veces es tu propia verdad, igual yo le diría, no, se hace de otra manera. Entonces, si frenamos ese impulso que tenemos de corregir y de indicar siempre cómo se hacen las cosas, y dejamos que sea el propio niño o la niña quien a veces se acerque y diga, oye, enséñame esto. Vale, cuando tú te acercas y me preguntas, yo igual te digo, bueno, puedes probar esto, esto y esto, a ver qué descubres. Y entonces como que puedes dar indicaciones, pero el niño sigue sintiendo que es él el que está descubriendo, el que está experimentando, el que está probando opciones, ¿no? Y por ejemplo, en una clase en realidad es fácil de hacer. Por ejemplo, si estás trabajando ortografía, ¿no? Entonces, en vez de corregirlo todo con rojo y devolverlo al alumno, que muchas veces ni lo va a mirar y se va a deprimir de ver tanto rojo, tú puedes subrayar algunas palabras, y quizá no todas, y decirle, mira, hoy estamos trabajando las palabras con H, por ejemplo, ¿no? Y he subrayado algunas en las que pasa algo. Mira a ver si descubres lo que es. ¿Qué está pasando con esa palabra? Y entonces es el alumno el que mira y dice, que le falta una H, y la escribe. Entonces, ¿qué pasa? Que estás trabajando, por un lado, la conciencia ortográfica, es decir, son ellos los que tienen la emoción de descubrir lo que pasa, y entonces es un aprendizaje significativo que va a permanecer en el tiempo. Y por otro lado, además, ellos se sienten bien porque lo han corregido ellos de alguna manera. Es decir, yo he indicado que algo pasaba, pero el que ha hecho la corrección ha sido el alumno.
Entonces, esto te hace sentir bien, te hace sentir que tú puedes y que vas hacia adelante y que vas a conseguir siempre corregir aquello que necesitas, ¿no? Entonces, esto para la autoestima es fabuloso. Otra cosa que es muy interesante y muy importante es que ellos necesitan, bueno, lo que estaba diciendo es eso, que hay que sentir que uno puede, ¿no? Que es capaz de hacer. Pero además hay que poder poner en valor las fortalezas. Si, por ejemplo, un niño es súper artístico y resulta que las matemáticas se le dan fatal, pero yo en clase como maestro estoy siempre diciendo que las matemáticas son muy importantes y no le doy ninguna importancia al arte, el niño va a sentir que sus fortalezas no son importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado y como padre lo mismo. Si a mí me encantan las ciencias y las letras no me interesan y resulta que el niño o la niña escribe fenomenal y sin embargo las mates pues no le van, pues ya se está sintiendo que es menos, ¿no? O la música, es decir, que cuando yo soy capaz de observar a mi hijo o a mi hija y al alumno y soy capaz de poner en relevancia lo que ellos son, lo que es un valor, lo que ellos pueden ir hacia adelante, se sienten valorados y ellos se pueden valorar también. Si yo echo por tierra o comparo lo que ellos son con otra cosa que es mejor, pues claro, estoy hundiéndoles la autoestima. Y luego, por último, te puedo decir también una cosa interesante que es el tema de dar tiempo para madurar. Por ejemplo, hay niños que con 6 años son capaces de hacer algo y niños que no, ¿no? Y imagínate que el baremo que tenemos los maestros es que a los 6 años el niño sea capaz de reconocer las letras, no sé qué, no sé cuántos, y unirlas y leer de corrido. Y resulta que hay una niña o un niño que no es capaz de hacerlo. Dale tiempo, pero estate atento, no se trata de decir, bueno, ya crecerá, no, o sea, hay que observar si es algo madurativo o si realmente hay un problema. Y a veces muchas cosas son madurativas, quiero decir que igual no está haciéndolo a la edad marcada de la media, pero dentro de 3 meses lo hace solo sin ayuda. Entonces, en vez de hacer hincapié en algo cuando el niño aún no está preparado, darle tiempo, ayudas también, pero darle tiempo, no exigirle que haga algo que quizá, por lo que sea, su cerebro y su ser no está maduro para hacer. Y sin embargo, dentro de 3 meses no hay ningún problema. Entonces, es eso, cuando tú fuerzas a los niños a hacer algo antes de estar maduros, eso provoca una falta de autoestima total, porque no se sienten capaces de hacerlo. Entonces tienes que ajustar a su madurez el alimento que le das y las ayudas que le das también. Esto también hace que uno sienta una autoestima potente. Y si a eso le agregamos la comparación de mira, tu amiguita lo hace mejor que tú, o tu prima sí lo hace bien y tú no. Eso es. Y ¿sabes qué pasa? La pena es que muchos de ellos ya llevan la comparación dentro. Incluso en un cole Waldorf pasa que aunque tú no hagas esas comparaciones, por lo que sea, por sus hermanitos, por los primos, ellos se comparan con el otro. Y entonces ahí tienes que ayudar y decir, sí, vale, el otro igual y tiene mucha facilidad para escribir, pero ¿tú has visto la facilidad que tú tienes para ayudar en los conflictos? Cuando dos se han peleado, ¿cómo eres capaz de ayudar a uno y ayudar a otro y hacer que se resuelva el conflicto? Digo, esto es una fortaleza muy grande y esto en la vida trae mucha felicidad. Y quizá leer, pues también trae felicidad, pero igual es de importante una felicidad que la otra, ¿no? Entonces, como que si hay comparación, si de los niños ya propiamente sale esa comparación, ayudarles a equilibrarla, a poner en valor lo que ellos son, ¿no? ¿Qué tan positivo es esto de enaltecer las virtudes de los niños? Porque hay quienes dicen que no es bueno estarles diciendo todo el tiempo que bien dibuja, porque al final los limitas a pensar que solo dibuja bien, ¿no? Y que no hace otra cosa. Y yo creo que tanto profesores como padres tenemos una gran responsabilidad con los niños y me parece muy importante saber qué tan positivo puede ser. A mí personalmente me gusta decirle a mi hija qué bien haces las cosas o tienes estos dones y explicarle que toda la gente tiene dones, pero ¿tú qué tan positivo lo ves esto de enaltecer las virtudes? Qué interesante, es súper interesante esta pregunta porque
como yo vengo de educación libre, que en algún momento estuve trabajando durante varios años, allí era prohibido. O sea, allí no podías decirle a un niño, ¡ay, qué bonito esto que has dibujado! Porque estabas coaccionando su libertad de elección o su, digamos, su propio disfrute de la cosa y transformándolo en lo hago porque le gusta al adulto, ¿no? Entonces, pero es muy interesante porque hay una parte con la que estoy de acuerdo, que es que, por ejemplo, si siempre estamos valorando todo el tiempo y dando nuestra opinión sobre lo que hace nuestro hijo, nuestra hija o nuestro alumno, es cierto que el niño se acostumbra y luego es como una droga un poco, ¿no? Que está buscando siempre la aprobación externa, el que le digas qué bien lo has hecho. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso, pero hay veces, es que esto es difícil de transmitir, pero voy a intentarlo. Hay veces que tú sientes que hay algo muy especial en un niño y que no lo está viendo o que lo está valorando como algo inferior o no le está dando importancia. Y tú puedes, en un momento de corazón a corazón, decir, mira, esto que tú tienes es algo muy valioso para el mundo, ¿no? Esto es algo que es importante y que te puede ayudar a esto y a esto otro. Y esto a los niños les puede sanar, no todo el tiempo, sino como algo consciente, desde la presencia, desde el amor profundo, desde el reconocimiento del otro. Es importante que los niños se sientan reconocidos, que sientan que los ves. Eso es muy importante, pero no de una manera superflua y constante, sino como dándole importancia en el momento, ¿no? No sé si me explico muy bien. Es algo especial, es como a nosotros nos gusta ser reconocidos, es importante. Quizá el lenguaje también en este caso nos puede ayudar. Por ejemplo, en vez de decirles qué bonito eso que has pintado, si ves que disfruta mucho pintando y que expresa mucho, le puedes decir, desde aquí me da la sensación que estás disfrutando mucho con lo que estás haciendo, ¿no? Que estás feliz, se te ve feliz. Y entonces, en vez de poner el énfasis en el resultado de su acción, lo pones en cómo se está sintiendo, ¿no? En si le está aportando alegría a eso que está haciendo. O sea que al final, en vez de llevarlo a la acción, lo llevas a que él perciba su propia emoción, ¿no? Sobre lo que hace. Entonces, quiero decir que creo que todo depende de la intención y de la presencia y de la conciencia que pongamos al reconocer. Yo creo que reconocer, de verdad pienso que es muy importante, pero sí, desde ese punto, ¿no? No desde el qué bonito y qué bien y qué maravilla y que, ¿no? Como que a veces nos pasa casi como... Eres el mejor del mundo, ¿no? Eso es, como en automático, y el día que no se lo dices ya está preocupado porque dice, pero ¿por qué no me has dicho que es bonito, no? Porque tú siempre me lo dices. Entonces sí que creo que hay que moderarlo, ¿no? De alguna manera y llevarlo siempre a que él se dé cuenta, o ella, de que está disfrutando, ¿no? Con esto. Y que efectivamente es un don. O por ejemplo, en que realmente lo que está haciendo está teniendo está aportando algo al mundo, ¿no? A los demás. Eso también de vez en cuando está bien ponerlo en relevancia, ¿no? Siempre de vez en cuando, ¿eh? Siempre, el exceso yo creo que nunca va bien. Cuando uno tiene ahí la capacidad de como navegar entre mares, ¿no? Como ir ahí poquito a poquito y a veces sentir el momento justo para decir las cosas, eso es muy importante también. Nuestro mayor esfuerzo debe ser el desarrollo de seres humanos libres que sean capaces de impartir propósito y dirección a sus vidas. Me gustaría mucho que nos platicaras un poco al respecto de cómo es que la pedagogía Waldorf logra esto que acabamos de escuchar de Rudolf Steiner en sus alumnos. ¿Cómo lo consigue? Sí, bueno, es una de las cosas más interesantes, bueno, es la principal, ¿no? De la pedagogía Waldorf, y es que lo que tu intención como maestro no es darles la verdad que tú tienes, es decir, no se trata de transferir un contenido, sino que se trata de crear un espacio en el que ellos desarrollan su propio pensar libre.
Entonces, ¿cómo se consigue? Pues es un trabajo muy interesante porque tienes que dejar de pensar que tienes la verdad absoluta y, y de alguna manera siempre ayudar a los niños a saber o transmitirles que es tu percepción, que tú tienes una percepción del mundo y que ellos pueden tener la suya. Entonces, estudiamos juntos lo que pensó, yo qué sé, Napoleón, bueno, lo que pensó, lo que los historiadores dicen que hizo Napoleón, o estudiamos juntos un ejercicio de física, pero en vez de darles una ley, hacemos el experimento y ellos van, digamos, desarrollando o descubriendo esa propia ley. Entonces, lo que intentas todo el tiempo es dar experiencias vivas en las que son ellos mismos los que tienen preguntas y llegan a conclusiones. Y tú luego puedes aportar, después de que ellos lleguen a sus conclusiones y hayan tenido una experiencia, tú puedes aportar y decir, mirad, pues el conjunto de los matemáticos piensan que esto es así, ¿no? Y vosotros habéis llegado a esta otra respuesta o habéis llegado a una respuesta muy similar. Es decir, estás todo el tiempo poniendo en valor los descubrimientos, la experiencia y el desarrollo de su propio pensar en vez de dar un pensar ya terminado. En vez de dar un pensar prestado, lo que intentas es que sean ellos los que lo desarrollen. Esto no quiere decir que dejes de lado los contenidos tradicionales, tú los das igualmente y puedes tranquilamente contarles eso, la historia de Roma o lo que sea. Lo que pasa es que la perspectiva nunca va a ser de una verdad absoluta, sino que va a ser como una exploración de lo que existe en el mundo. Y esto ayuda a que ellos sean individuos que son capaces de creer en ellos mismos y desarrollar su manera de percibir. Es muy interesante, quizá daría para una charla entera, porque realmente lo importante es la intención que tienes como maestro, ¿no? Cómo estás creando ese espacio en el que ellos pueden experimentar. Y con esto que estamos viviendo, ¿hacia dónde crees que va la pedagogía Waldorf? Sí, pues mira, esto es súper interesante también que lo preguntes, porque sí que hay países en los que la pedagogía Waldorf es parte de las opciones estatales, digamos, no porque el Estado tenga maestros Waldorf, sino porque como pueden elegir diferentes opciones, pues es una de las opciones que los papás pueden elegir. Entonces, hay países en los que esto sí que funciona así, como Australia, o creo que en Alemania también los papás tienen cierta libertad de elección, y hay otros países en los que para nada esto no es así y que dependen absolutamente de donaciones o de los papás, de las familias, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios caminos. Uno de los caminos es una cosa que estoy intentando hacer, que es ir a las universidades públicas y dar a conocer la pedagogía Waldorf a los maestros, a todos a los maestros que van a ser maestros estatales, vamos, como que realmente hacer una labor de divulgación de este método para que sea parte de todo aquel que estudia magisterio, ¿no? O que se convierte en maestro, que tenga la opción, que tenga el acercamiento. Y esto lo que puede hacer es que quizá una persona que está en un cole público pueda de alguna manera traer el espíritu, no totalmente, porque claro, es muy diferente dar clase en una pública que en un cole Waldorf, pero que pueda traer la esencia de todo esto, ¿no? Que pueda llevar un granito de arena a las instituciones públicas. Esto sería una manera. Y la otra es realmente haciendo mucha divulgación y creciendo, porque cuantas más personas conozcan la pedagogía Waldorf y se apunten a ella, digamos que el esfuerzo es menor, el esfuerzo económico va a ser menor porque va a haber más medios, ¿no? Cuantas más personas seamos, mejor nos sale, como si dijéramos, ¿no? No es lo mismo tener una clase con 5 alumnos que tener una clase de 20, 25 alumnos, ¿no? Que eso ya, pues claro, el coste es muchísimo menor y en realidad el trabajo del maestro es muy bonito cuando tenemos más alumnos. Es diferente, es realmente hermoso, pero bueno, eso ya en otro momento lo comentamos. Pero volviendo a tu pregunta, creo que también es muy interesante la situación de hoy en día, no solo por lo económico, sino por el tema de la pandemia y el internet y
las clases online, ¿no? Que realmente una pedagogía que se basa en la experiencia directa, hacer clases online, pues digamos que es casi como pero, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que esto sea realmente una experiencia? Pues se consigue. Se consigue cuando, en vez de ser una charla, en vez de ser una conferencia a tus alumnos están haciendo. Es decir, que tú puedes dar ciertas indicaciones, pero ellos tengan la experiencia, tengan el material en casa, estén realmente de la misma manera que en clase, estén experimentando, ¿no? Es cierto que necesitas una organización muy grande para que cada alumno tenga en su casa lo que necesita, pero que realmente siga siendo un descubrimiento, que no se convierta en una conferencia por Zoom o por lo que sea, ¿no? Sino que realmente sea... bueno, es que tengo una experiencia muy bonita, que es que hay una maestra de acuarela con la que estoy tomando clases, que es increíble, y ella nos cuenta un cuento, como si dijéramos, nos hace una narración en la cual yo no estoy mirando la pantalla, yo estoy escuchando, como igual que escucho a mi maestra, bueno, a cualquier persona que esté delante de mí, y luego con lo que me ha contado yo tengo una experiencia pictórica. Ella me dice más o menos, me hace unas indicaciones y yo me pongo a trabajar desde mí. Y esa experiencia es una experiencia viva, es una experiencia rica. Ella no me está contando lo que yo voy a sentir o no me está diciendo cuando se pinta el azul y el amarillo hacen esto y esto otro. No, yo lo estoy viendo por mí misma en mi experiencia, en mi tiempo real y en mi espacio real, ¿no? Entonces, este es el reto para las escuelas Waldorf ahora mismo, el conseguir que esta tecnología, de alguna manera, se pueda utilizar de una manera experiencial, que los niños, no sé si existe esa palabra, que los niños realmente puedan tener una experiencia viva. Claro, la parte social a través de una pantalla no se va a tener. Bueno, sí, hay una parte que sí, pero la parte del tacto, del sonido, del real, de la voz humana, ¿no? De los gestos, pues es muy difícil de tener y eso va a ser un déficit. O sea que realmente espero que esto no dure y que no se establezca como método porque tiene muchas carencias. Pero hay que intentar hacer lo que se puede con lo que se tiene y yo creo que es importante no perder esa parte de experiencia, ¿no? Viva que tiene la pedagogía Waldorf por el tiempo que nos toque hacer esto de esta manera, ¿no? Pero sin dejar de decir que esto es una carencia absoluta, ¿eh? No es para nadie, ni para la pública, ni para Waldorf, ni para Montessori, ni para nada. Es una manera realmente plena de aprender, no lo es. Oye, y cuéntanos un poquito de tu proyecto de Educando con Libertad. Sí, bueno, pues es esto, ¿no? Después de muchos años de maestra en diferentes escuelas, ¿no? Al principio en escuelas libres, luego también estuve un tiempo trabajando con niños con autismo y luego con pedagogía Waldorf la mayor parte de mi vida profesional, pues me he dado cuenta de lo necesario que es ayudar a padres y a maestros a entender su rol en la educación, digamos, a trabajar en sí mismos todas aquellas cosas que queremos que los niños puedan desarrollar en sí, ¿no? La felicidad, la salud, la alegría, la autoestima, la confianza, la motivación, el entusiasmo, ¿no? Todas esas cosas para poder llevarlas, ¿no? O para poder preservarlas en la infancia, las tenemos que desarrollar en nosotros. Entonces veo que digamos, es un campo súper necesario, ¿no? Es muy importante traer esto a las personas. Entonces lo que estoy haciendo es, pues, ahora mismo estoy escribiendo un libro que no tiene... Tengo casi el título, pero no lo digo aún porque aún no estoy segura, pero se trata básicamente de esto, ¿no? De cómo desarrollarnos para poder ayudar a los niños a ser quienes verdaderamente son. Y la primera parte del libro es básicamente esto, nuestro rol como adultos, nuestra actitud ante la vida, cómo hacemos para estar sanos, para estar bien. Y luego la segunda parte es
cómo podemos observar a la infancia para realmente ayudarles a ser quienes son. Y luego pues hay otra parte que tiene que ver con pues las escuelas, la familia, la sociedad en sí. Y creo que este libro puede ayudar mucho a muchas personas. Tengo confianza plena en ello. Y luego lo otro que estoy haciendo además, bueno, tengo varios cuentecitos, uno para las letras, otro para las matemáticas, ¿no? En los que realmente desde el sentir los niños van a aprender todo esto, pero esto es como un segundo proyecto que ya llegará. Y luego una parte esencial es el asesoramiento, ¿no? El ir a las escuelas pues a observar, a estar con los maestros, con los niños y a ver qué es lo que ellos no están viendo, ¿no? Hacer de ojos y de corazón para poder observar aquello que no se ve y poder transmitirlo a los maestros, incluso a los papás, ¿no? También hago asesoramiento a familias. Bueno, estoy en ello, ¿no? Para que realmente podamos crecer y ver y estar cada vez más presentes con la infancia para que, es lo que digo, ¿no? Para que realmente puedan aportar su luz a este mundo, para que lleguen a ser quienes realmente son, no quienes nosotros queremos que sean, sino que realmente puedan aportar lo que han traído, porque a veces estamos tan empeñados en que sean como nosotros queremos que sean, porque pensamos que van a ser más felices, que no vemos lo que son, ¿no? Y hacemos más mal que bien. Por eso creo que es un trabajo importante y aquí estoy con todo mi entusiasmo escribiendo mis artículos. Voy escribiendo una vez al mes o así algún artículo para que voy publicando y así. Y nada, la verdad es que estoy emocionada y entusiasmada con esto, a ver a dónde me lleva. Pues seguro a buen puerto, porque creo que estás haciendo una gran labor. Fue un placer escucharte. Muchas gracias, Sara Justo, por aceptar esta invitación y por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, encantadísima y nada, hasta la próxima. Súper interesante la charla con Sara Justo. Te recuerdo su página web para que la visites, sarajusto.com. Ahí puedes contactar con ella y leer todos sus artículos y todo el trabajo que va haciendo, que la verdad es muy lindo y muy interesante. Es una profesional apasionada de la pedagogía Waldorf. Y yo creo que lo más interesante de este tipo de temas es darle voz a esta nueva pedagogía y pedir a los gobiernos que por favor sean conscientes de que todos somos distintos, de que necesitamos más apoyo a este tipo de educación, porque no todos cabemos en las escuelas establecidas, en el sistema como está hecho. Necesitamos otras cosas, sabemos seres un poco más artísticos, sabemos seres más sensibles y diferentes que necesitamos entender el mundo desde otro punto de vista. Y ojalá las personas como Sara tengan más oportunidades para dar a conocer toda esta información y haya más apoyo para trabajar de diferentes maneras con los niños, ¿no? Porque yo creo que los niños tienen muchas barreras que vencer, muchos obstáculos que superar, porque tienen que vencer todas las distracciones que vienen con la tecnología, tienen que desarrollar la capacidad para enfocarse en ellos mismos, en sus metas, en sus sueños y alcanzarlas a pesar de todo lo que está a su alrededor que los distrae, desde el tipo de alimentación que no ayuda a la concentración, ¿no? Que sepan elegir lo que consumen, lo que comen, lo que llevan a su cuerpo, partiendo desde el entendido de que su cuerpo es un templo, de que es sagrado, de que se tiene que alimentar únicamente de alimentos con energía, con minerales, con vitaminas, y que los prefieran por encima de toda la comida chatarra, barata y accesible que haya a nuestro alrededor, además de todas las otras distracciones que ya conocemos y que también otras generaciones han tenido que superar, más los traumas que te pueda dejar la familia en la que has crecido. En fin, yo creo que nuestros niños tienen una gran misión, un gran trabajo. No va a ser fácil, por eso creo que este tipo de herramientas son indispensables y son muy importantes. Y yo creo que como adultos tenemos que empezar a aprender a comunicarnos con los niños. No sabemos comunicarnos con la infancia. Muchas veces cometemos graves errores. Por eso quiero citar una frase de Goethe que me gusta mucho. Trata a un hombre tal como es
y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Hay que dar esas posibilidades a nuestros pequeñitos. No hay que limitarlos diciéndoles lo que creemos que son o lo que nos parece de lejos que son, sino hay que darles la posibilidad de que salga a la luz todo eso que llevan dentro, que es mucho y que es muy necesario. Ojalá te haya gustado muchísimo esta charla, tanto como a mí. Gracias por acompañarme una vez más. Te recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web nos encuentras como palabraderudolfsteiner.com. Yo soy Caro Hernández, gracias por acompañarme una vez más. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Gracias, te dejo en la mejor compañía como siempre en Mantra 91.9 FM. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.